Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos ya una vez más aquí reunidos a través de esta red social Facebook para continuar con nuestro retiro de Cuaresma. Estamos ya en el cuarto día. Y en este cuarto día vamos a tener la oportunidad de hablar un poco acerca de esta situación tan complicada que a muchas familias les está afectando. La realidad de la muerte. Cuando un ser querido se va. Cuando de pronto no sabemos qué hacer, porque de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras creencias, tenemos ciertos rituales para despedir a aquellos que están con nosotros. Y en esta situación tan particular de la pandemia, estas situaciones han quedado fuera. No lo hemos podido hacer. No hemos podido cerrar a lo mejor adecuadamente estos ciclos y probablemente muchos estamos ahí atorados en estas situaciones, en estas circunstancias. Hoy nos acompaña la licenciada Wendy Grace. Normalmente la conocemos como Grace, ¿verdad? Es amiga mía, compañera de la universidad. Hoy nos acompaña ella y nos va a ayudar para comprender todas estas realidades. También nos acompaña Itzel. Ya saben, ella es pedagoga, nuestra coordinadora de catequesis y su servidor. Estaremos aquí los tres dialogando en este tema. Estaremos tratando de encontrar las respuestas que necesitamos desde la realidad meramente humana, acompañados también con la luz de la palabra de Dios. Así que les invito a que iniciemos este momento con una breve oración. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Sabes qué está sucediendo en muchas familias de nuestra comunidad parroquial y del mundo entero. Hay mucha gente triste, hay mucha gente angustiada. Hay mucha gente deprimida porque ha perdido un ser querido, 2 o 3. Han perdido el trabajo, han perdido la esperanza. Y en esta noche, Señor, queremos ponernos en tus manos porque solamente eres tú el único que puede darnos consuelo. El único que nos puede guiar con la luz de tu Espíritu por un camino de paz, por un camino de vida, por un camino de esperanza. Señor, aquí estamos, dispuestos con un corazón atento, porque queremos recibir tu palabra que sana, tu palabra que libera, esa palabra que fortalece la vida de aquellos que te buscan con sincero corazón. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este momento. Gracias por todo lo que hemos vivido a lo largo de este día, por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con esta charla en esta noche. Vamos a darnos oportunidad de entender qué es lo que está sucediendo con nosotros, con nuestra vida, con nuestro alrededor. Hablar de la muerte no es algo sencillo, Grace, no es algo sencillo, Itzel. Siempre es un tema que buscamos evadir. Aunque es una realidad, dentro de nuestro proceso natural de vida, es una realidad, ¿no? Cuando estábamos en la primaria se nos enseñaba el proceso de vida, ¿no? De una planta, por ejemplo, o del ser humano, ¿no? O de los animales. Naces, creces, te reproduces, te casas, te amuelas y mueres. No, no es cierto. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es parte del proceso
natural de la vida. Y aunque es parte del proceso de nuestra vida, es algo que en muchos momentos nos espanta, porque pudiéramos decirlo así, es una situación límite para el ser humano. Yo puedo solucionar si se me empieza a secar aquí este jardincito que hemos preparado, yo lo puedo solucionar. Le puedo poner agua, o puedo cambiar la planta, o puedo embellecerlo, puedo hacer miles de cosas. Está dentro de mis manos poder hacerlo. Si uno de mis zapatos se rompe, pues bueno, puedo coserlo, puedo pegarlo, puedo hacer infinidad de cosas. Pero si la vida se va, ya no está en mis manos. Ya no está aquí. No puedo hacer nada. Y entonces es allí cuando me veo o me siento vulnerable. Es allí cuando de pronto me experimento tan finito. Y puede llegar en muchos momentos la frustración. ¿Cierto? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo entender este proceso? ¿Cómo entender esta realidad? Porque finalmente tenemos que decirlo, es tan triste mirar cómo hoy en día las cifras por esta pandemia están creciendo día con día. Aunque muchos por allí la están maquillando para que no se vea tanto, pero nosotros aquí lo miramos. Uno pasa por las calles aquí en el centro de Metepec y uno se da cuenta cómo hay casas, no hay casa en donde no haya un moño negro, ¿no? Indicándonos que ha muerto alguien. Hay casas donde hay 2, 3 y tú dices, híjole, qué fuerte, qué dolor, qué angustia. ¿Cómo entender esto, Grace? Es muy complicado, Willy, desde el punto de vista que mencionas. Nos enseñan un proceso por el que tenemos que pasar a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la muerte siempre la vemos muy, muy lejana, o ni pensamos en ella, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que la gente muere de una edad mayor, ¿no? Mueren de viejos. No te esperas que muera por una enfermedad, no te esperas que muera por un accidente repentino. Entonces, cuando nos llega de sorpresa y no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, en esta parte que se llama duelo hay un proceso o varios procesos que tenemos que recorrer, ¿no? Y que tenemos que pasar porque hasta este cuerpo es sensible a todo eso y tienes que aprender, ¿no? Pero primero que nada, debemos de saber que estamos aquí y que lo que somos, lo somos por la gente que nos rodea, por la gente que aún está, por la gente que estuvo y pues obviamente por la gente que se va en estas muertes, güey. Entonces sí es muy complicado entender ese proceso. Sí, ya lo imagino, Digo, no me ha tocado en la familia, gracias a Dios, y doy gracias a Dios por esto, pero sí me ha tocado con amigos muy, muy, muy queridos, ¿no? Hace 20 días, un mes, va a ser un mes, un amigo sacerdote, el padre Carlos Martínez Patoni, híjole, días antes, como una semana más o menos, o tal vez unos 12 días, 10 días, yo había platicado con él, lo había escuchado, me decía, estoy bien, voy bien, y de pronto te dicen, ya no está. Ah, su mecha, ¿no? Viene ese impacto psicológico, viene esa situación de desesperanza tal vez en algún momento, y de pronto yo me pregunté, ¿por qué? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Por qué de esta manera? Si tan joven era, con tanta iniciativa, con tantos proyectos para ayudar a los más necesitados, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero ciertamente que es algo que estamos atravesando muchos, o que muchas personas, pudiéramos decirlo así, Dios no lo quiera, pero van a atravesar en estos momentos, en estos tiempos, ¿no? Y entender el duelo como ese proceso, tú lo acabas de decir hace un momento, ese proceso. ¿Proceso de qué? Un proceso de adaptación emocional, un proceso de adaptación familiar, un proceso de adaptación social, un proceso de adaptación cultural incluso, ¿no?
un proceso de adaptación ante una pérdida significativa. Y yo quisiera aquí a lo mejor acotar que no solamente se trata de la pérdida de un ser querido. El duelo, aunque lo vamos a referir hoy específicamente a un ser querido, el duelo puede referirse a la pérdida de un ser amado, a la pérdida del trabajo, a la pérdida de una relación amorosa, a la pérdida de un proyecto, etcétera, de infinidad de cosas, incluso a la pérdida de un perrito, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, Willy, como dices, y me lo mencionaste al principio, los duelos ahorita en este tiempo de pandemia son mucho más complicados todavía, ¿no? Sí, los duelos los venimos viviendo desde etapas tempranas, ¿no? Dejar el pecho de la mamá es un duelo para el bebé, pasar del kinder a la primaria es un duelo, ¿no? Cuando los niños se cambian de escuela, cuando las personas se quedan sin trabajo. Pero ahorita estamos viviendo muchos duelos, ¿no? Desde que dejas tu individualidad, desde que dejas esa manera de moverte por el mundo sin preocupación de nada, ¿no? Y ahorita es, enciérrate en casa, vive con los que estás, aprende a convivir nuevas cosas. La gente se está quedando sin trabajo, pero aunado a esto estamos perdiendo a nuestros seres queridos, Willy, como bien mencionas, ¿no? Afortunadamente en mi familia tampoco, pero cada vez escuchamos de personas cercanas que les está pasando esto. Y los duelos de por sí ya son tristes, complicados de sobrellevar. En este tiempo de pandemia, donde, como también mencionaste, no estamos llevando el ritual que acostumbramos de velarlos, de estar con ellos, ¿no? Y dices, tuviste la oportunidad de platicar con tu amigo. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad ni de siquiera cuidar a su enfermo? Exacto. Entonces, como dices, psicológicamente y emocionalmente nos afecta todavía más. Sí, finalmente tenemos que decirlo así, a lo mejor la expresión va a sonar muy dura, pero está siendo una tragedia, ¿no? El no tener oportunidad de vivir de una manera adecuada el duelo, porque hay familias en las que de pronto muere el papá y de pronto a los 3 días muere la mamá y de pronto a la semana muere un hermano y de pronto que el tío y que de pronto que el primo y que de pronto el vecino y que de pronto el compañero de trabajo. Y entonces de pronto la situación se convierte en un caos, ¿no? No solamente hay un duelo, así es, hay muchos que no están siendo completados, que no están siendo vividos adecuadamente, ¿no? Yo no sé cómo lo veas tú, Itzel. Digo, finalmente tú estás en el área de la educación. Yo no sé, por ejemplo, si en las familias de tus alumnos esto esté afectando, por ejemplo, en el desempeño escolar o cómo está afectando a los niños. O incluso a ti como docente, ¿cómo te impacta esta parte? Claro, efectivamente, ¿no? Como nos dijo Grace, pues los niños y todos ahorita estamos viviendo un duelo, ¿no? Estamos en ese proceso y no sabemos cómo llevarlo, ¿no? Y sobre todo los niños, porque pensamos como en esta parte de, pues nos despedimos esperando llegar a un fin de semana, ¿no? Creo que fue un puente o algo así. Y de repente, de la noche a la mañana, pues estás ahí, ¿no? Y es ese duelo en el que los niños están viviendo. De hecho, pues, por ejemplo, la catequesis es esto, ¿no? Esta realidad que estábamos mirando y que tanto tú como el padre Vicente estuvimos platicando los tres, que los niños estaban viviendo un duelo, que no la están pasando nada bien, porque a veces los adultos no los volteamos a ver, ¿no? O sea, siempre los vemos, somos como los ignorados, ¿no? O sea, pensamos que como niño va a entender la situación, o pensamos erróneamente, el niño no va a entender la enfermedad, el niño no va a entender esta separación, y entonces los vamos dejando ahí rezagados, ¿no? En la casa sentaditos, que no se entere que está enfermo la abuelita, que no se entere que el tío ya falleció, que no se entere de ciertas circunstancias, y los niños están ahí, están mirando, ven la angustia del papá, ven la angustia, el dolor de los papás, ¿no? Y ven la tristeza, entonces pues están así como de, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues definitivamente sí está impactando, es un impacto muy grande que se da con el desempeño, con las actitudes que tenemos, ¿no? Veíamos, pues no solo en el colegio, sino en la catequesis, ¿no? Que veíamos a los niños que nos decían comentarios, hacían
comentarios pues no prudentes. Y yo les decía a las catequistas, a ver, vamos a respirar, nos vamos a tranquilizar, lo que vamos a hacer, y lo que está sucediendo, a gritos este niño está pidiendo que nosotros lo volteamos a ver, que lo miremos, nos está llamando la atención, porque a lo mejor en casa, pues papá y mamá, no es que no lo quieran, pero mamá y papá están preocupados por el dinero, por la falta de trabajo, porque algún familiar ya no está, y los niños están pidiendo a gritos que nosotros los volteemos a ver. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos? Pues un niño que estaba comportándose de una manera violenta, de una manera que no son así, ¿no? Entonces, pues, de hecho, por ejemplo, pues es este cambio, ¿no?, que vamos a tener en la catequesis, que los niños van a estar las catequistas en contacto con ellos, claro, vía Zoom, pero ya las van a mirar, ¿no? Los van a escuchar, porque creo que es lo que están ellos necesitando, ¿no? Porque, digo, los adultos a lo mejor podemos llamar, ¿no? Podemos hacerle una llamada a un amigo, a alguien, platicarlo, pero los niños, ¿qué es lo que está pasando, no? Muchas ya no están en contacto con sus compañeros, están alejados de ellos y necesitan canalizar todo este dolor que están sintiendo, que nosotros como adultos les ayudemos. Más bien como familia, ¿no? Creo yo, la familia está afectada, todos estamos pasando por un duelo. Ahorita no podemos decir que hay una familia que no tenga un duelo en este momento. Entonces, claro, Itzel, y es que como bien mencionas, este proceso lo vivimos todos. El duelo está generalizado en todas las edades. Sin embargo, lo vas a vivir de acuerdo al alcance de tus posibilidades, ¿no? Un adulto ya vivió, un adulto ya ha pasado por esto, ya lo sabe cómo reaccionar. Los niños, como bien dices, tratamos de ocultarles las cosas, ¿no? Porque cómo se lo digo, no lo va a entender, pero claro que lo entienden y claro que lo viven a su edad, ¿no? Y no saben expresarlo de acuerdo a su edad. Entonces es lo que muchas veces no alcanzamos a ver o no alcanzan a entender los papás, como dices, ¿no? ¿Por qué está reaccionando ahora de esta manera si no era así? Exacto. Y es esa tensión que los chicos están requiriendo. Y están desesperados, ¿no? Así es. Y le estamos poniendo como una piedrita más a la familia, ¿no? Están preocupados porque ya no quieren conectarse a clases, porque no quieren cumplir con las tareas, porque ya no quieren estar en la catequesis, ya no quieren entrar a misa. Entonces dicen, es que se aburre. No, algo está pasando. Es una indicación que el niño te está dando una señal, ¿no? Así es. Y fíjense que en ese sentido pienso que ha hecho mucha falta, a lo mejor, espacios para hacer un poco de contención, no solamente con los niños, sino con cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y pienso que este tema nos puede dar oportunidad para dilucidar algunas estrategias, a lo mejor sencillas, para poder hacer esta contención y para poder entender y tomar conciencia de lo que verdaderamente estamos viviendo. Porque este proceso del duelo tiene que implicar muchos factores, ¿no? El factor emocional, el factor cognitivo, el factor conductual, el factor espiritual, el factor familiar, etcétera, ¿no? O sea, son muchos aspectos los que tenemos que rescatar, en los que tenemos que entrar para rehacer, si pudiéramos tomar así la expresión, para rehacer la propia existencia. Porque mi existir ha quedado truncado, ¿no? Como que algo se ha desprendido de mí. Y es que, bueno, aquí entra muy claramente una cuestión que considero importante y que pienso que podemos tratar más adelantito, pero que es toda la cuestión cultural. Cómo en nuestra cultura occidental entendemos la realidad de la muerte, ¿no? Y cómo en la cultura oriental la visión es totalmente distinta. Hay un duelo, sí, hay un dolor, sí, pero se vive de una manera diferente. Entonces, bueno, entrando ya en este tema, nos gustaría que nos hablaras, Grace, de estas etapas del duelo. ¿Qué son? ¿Cómo vivirlas? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo saber o cómo identificar en cuál estamos? Y de alguna manera también, ¿cómo enseñarle a la familia estas etapas
para que podamos ayudar afectiva y efectivamente a los que están con nosotros. Porque desconocer esto nos imposibilita para ayudar adecuadamente, ¿no? Incluso, digo, ya hablando de esto, puede haber algunos duelos patológicos que ya necesitarán de la intervención del psicólogo o del psiquiatra, ¿sí? Ya no solamente de una red de apoyo, sino ya una ayuda profesional, ¿sí? Te escuchamos, Grace. Mira, en el duelo se viven diferentes etapas, ¿no? Son 5 etapas las que cruzamos. Normalmente va una tras otra, pero no siempre es así. A veces se combina una antes o empezamos en una, vamos en la 3, regresamos a la 1 y así estamos, ¿no? La primera etapa es la de la negación. Tenemos la etapa del enojo, la de la culpa, la de la desolación, ¿no? O la depresión. Y por último, la de la aceptación. Entonces, en esta etapa de la negación es cuando no nos la creemos, ¿no? O sea, no es cierto, a mí no me pudo pasar, ¿por qué él? ¿Y qué pasa aquí? Normalmente vivimos nosotros llenos de expectativas, ¿no? La expectativa de que mi madre va a estar siempre conmigo, la expectativa de que yo como madre voy a morir primero y mis hijos no los voy a ver morir, ¿no? Pasa que se muere alguien así de cercano, pues tu expectativa se viene para abajo, ¿no? Entonces, esa negación es como, psicológicamente hablando, es un ataque al ego, ¿no? Mis expectativas no se cubrieron, entonces niego toda razón de que no pasa por ahí. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que es esta etapa del enojo, es el ¿por qué le presté el coche? ¿Por qué no fui? ¿Por qué se enfermó él y no me enfermé yo? Nos podemos enojar con nosotros mismos, nos podemos enojar incluso con la persona que murió, de por qué se fue, nos enojamos con Dios, ¿no? O sea, ¿por qué él que era tan bueno, te lo llevaste? Y viene, estas 2 etapas nos sirven para llegar a esta etapa de la culpa, ¿no? También, porque seguida de esta empiezo a culparme de todo lo que pasó, a culparme por no haberle dicho que lo amaba, ¿no? Por no haberlo visitado, como te mencioné en el enojo, por haberle prestado el coche. Siento yo la culpa de todo lo que pasó, de lo que hice y de lo que dejé de hacer también, ¿no? Porque sobre todo nos lamentamos esa parte, ¿por qué no hice cuando estuvo? Entonces, después de esto ya llegamos a esta etapa de la depresión o la desolación. Aquí es cuando, coloquialmente se dice, nos cae el 20. Ya no está, ¿no? Murió. Es la parte más dolorosa, ¿no? Es donde hay más depresiones, donde hay más dolores, donde se experimenta, o sea, ya tomé conciencia. No. Exactamente. Perdón, ¿tú puedes acercar un poquito a la cámara? Si no, lo más fuerte. O grita más. Grito. Voy a gritar como le grito a mi marido en casa. En esta etapa, bueno, mencionaba las etapas, ¿no? La primera de la negación, el enojo, la culpa. Estamos en la etapa de la depresión, que es donde ya aceptamos que murió, que ya no está. Y entonces me siento triste, Willy. Me siento deprimida porque ya pasó mi enojo, ya dejé de culparme y de culpar a los demás y me doy cuenta que esa persona ya no está, ¿no? Como bien dijiste, ahorita hablamos de la muerte, pero pues puedo hablar del marido que se fue, del hijo que ya dejó la casa, del trabajo que acabo de perder. Entonces me entra una depresión que me lleva a esa tristeza, que no es lo mismo. Cuando nos deprimimos, Willy, dejamos de hacer las cosas, nos imposibilitamos para actuar, para llegar a la acción de lo que necesitamos hacer. Me siento deprimido, me siento triste y es donde creo que más nos atoramos, en ese hueco de decir, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin esa persona? ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿No? Si era una parte de mí. Porque finalmente, si me está doliendo, es porque era algo que pertenecía a mí. Entonces, una partecita de mi corazón se rompió y ya no está. Entonces, tengo que readaptarme a seguir. Y la última, que es la aceptación, ¿no? Que es cuando ya dejamos ir. Aprendimos a desprendernos de esta persona, nos supimos despedir de una forma psicológicamente sana, ¿no? Y emocionalmente sana, que es lo que cuesta más trabajo, Willy, ¿no? Cerrar este ciclo, porque la muerte es como una graduación, digo yo, ¿no? La graduación de la vida.
en la etapa que mueras, es lo poquito, mucho que hayas vivido, Willy, debe de ser bien vivido. Por eso, si los tenemos ahorita cerca, es ahorita decirte, te amo, Willy, te amo, Itzel, ¿no? Y no mañana que ya no estás, ¿no? ¿Cuántas veces dicen eso? Tráiganme flores ahorita, no en mi tumba, ¿no? O sea, vengan a decirme ahorita que me quieren, no cuando ya me haya muerto. Entonces, aceptar esta realidad es la última etapa y la que nos ayuda a sanar. Sí, fíjate que escuchar estas etapas, al menos para mí es muy enriquecedor, espero que también para ustedes, amados hermanos, sea enriquecedor, porque finalmente hay que darnos oportunidad de vivirlas, de experimentarlas, ¿no? La negación, pues es que es obvio, es un shock, ¿no? O sea, a mí me llega la noticia del padre Carlos por un mensaje y yo estaba tranquilo, estaba preparando algunas cosas y de pronto veo que llega un mensaje, dije ahorita lo leo y de pronto ya que pongo atención, ¡wow! ¿Cómo? A ver, no, esto es una broma, ¿no? Yo dije, no puede ser posible, pues sí, nos estaban diciendo que estaba bien en el hospital, ¿no? ¿Cómo así, no? O por ejemplo, no puede ser, están equivocados, no es mi esposo, no es mi hermano, no es mi mamá, no puedo ser yo el que corrieron, ¿no? Pero si el jefe ayer platiqué con él y me dijo que todo iba bien, no puedo ser yo, a lo mejor ya es un mal sueño. Al rato que me despierte, estoy dormido, al rato que me despierte, yo sé que iba a estar, yo sé que no habrá pasado nada, ¿no? Es una situación fuerte, ¿no? Que nos desestabiliza. Y tú tocaste un tema que me gusta mucho y que me es importante, esta realidad de las expectativas. Alguien me va a decir, padre, entonces no tengo que tener expectativas. Sí, porque finalmente son las que nos van a motivar a caminar. Pero debo de entender que si yo coloco las expectativas de felicidad en el negocio que voy a realizar ahorita y coloco todo mi ser entendiendo que me abandono allí para vivir, entonces el día de mañana que ese negocio no se realice, ya me maté a mí mismo, ¿no? O sea, yo me di el tiro de gracia porque no me di cuenta o no tomé conciencia de que existía la posibilidad de que esto no fuera posible, ¿no? Yo a veces le digo a las personas, ok, tienes una realidad de dolor, tienes una realidad de angustia, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, pues que mi papá esté en el hospital, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, pues que el médico llegue y me diga, tu papá acaba de morir. Bueno, ok, ¿qué quieres hacer con eso? ¿No? Pero en esta etapa de la negación, esto es muy cuesta porque nos salimos de nosotros, ¿no? Nos salimos de nosotros como que, ay no. Sí, Willy, como dices, en esto de las expectativas son aprendidas también, porque muchas veces desde chiquitos le decimos a un niño, si estudias, te va a ir bien en la vida, Exacto. ¿no? Así es que estúdiale y dieces porque solo así vas a ser alguien en la vida. ¿Qué pasa cuando es adulto y le va mal? ¿No? Es cuando vienen las depresiones, es cuando vienen otro tipo de pensamientos agresivos hacia uno mismo, pero porque es lo que hemos aprendido todo el tiempo. Exacto. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo, pero eso lo traslapamos a cualquier situación de nuestra vida ya como adultos. Sí, y fíjate que eso es muy cierto, el caso de una persona que conocí, la familia siempre dijo, tú vas a ser el mejor de la familia, tú vas a ser el que se va a quedar con todos los negocios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día, una de estas personas que eran muy significativas, lo vio hacer una tontería. Somos seres humanos, ¿no? Y entonces le puso un apodo. ¿Y qué sucedió? Esa expectativa se vino para abajo. El problema no fue eso, el problema es que él trasladó esa realidad a la realidad laboral, a la realidad de pareja,
a la realidad familiar como su núcleo más íntimo, a la realidad con los amigos, etcétera. Y entonces empezó a irse, porque dice, ya todos saben que yo soy fulano, ya todos saben que me dicen así, ya todos se enteraron que hice esto, cuando ninguno lo sabía, ¿no? Pero finalmente viene esa realidad, ¿no? Hay una pérdida, ¿no? Lo tenían acá y por esa tontera, o esa tontería, ¡pum!, se vino para abajo. Y esta persona luchaba en esa realidad, o sea, estaba en ese paso de la negación, ¿no? Después, como lo dijiste tú muy claramente, viene el enojo, ¿no? Donde nos preguntamos, como lo dijiste, ¿cómo ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué a él? ¿No? ¿Por qué a mi familia? Y entonces vienen estas expresiones, esto es injusto, esto no es posible, Dios me abandonó. Así es. Si tanto dicen que Dios existe, ¿por qué tuvo que pasar así, no? Y pienso que ahorita es una realidad, ¿no? O sea, muchos están viviendo esta realidad del enojo así, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué tantos? Sí, Willy, y en ese enojo viene, y que ahorita está pasando en las familias, cuando se enferma más de uno, que yo contagio a la persona que muere, ¿no? Te enojas con la vida, sí, literalmente. Y enojarte con la vida es enojarte con todo a tu alrededor. Exacto. Entonces, es una etapa muy complicada, definitivamente, donde llevar estos procesos en el duelo, ya de hecho en la pandemia, es difícil porque nos encontramos solos. Sí. No estamos, como dices, en la cultura, con una sociedad que estamos acostumbrados al apapacho, al abrazo, lo estamos viviendo de una manera sola y eso también nos frustra y nos molesta, ¿no? Porque estamos tardando en salir más todavía de los duelos. Sí, fíjate que esa parte que tocas es muy importante. En México al menos, hay países en donde no es así, ¿verdad? Pero en México al menos somos una cultura de contacto, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, o en gran parte del desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, son cuestiones de contacto, ¿no? El saludo de mano, el saludo de beso, el abrazo, etcétera, ¿no? Y de pronto ahorita dice las autoridades sanitarias, no abrazos, no saludos, no besos, no nada. Entonces, ¿cuál es mi percepción? Lo acabas de decir, estoy solo. Estoy abandonado. Y entonces pienso que puede venir ese sentimiento de indigencia, ¿no? O sea, ya todos me abandonaron. No tengo a quién recurrir porque no le puedo dar la mano. No me pueden abrazar. En fin, viene esta siguiente etapa, ¿no? Esta siguiente etapa en la que a lo mejor como que quiero entenderlo, como que no quiero entenderlo, pero finalmente tomo parte y digo, es que pudo haber sido mi culpa, es que a lo mejor no fui previsor, no hice esto, no hice aquello. Viene ese tratar como que de negociar, ¿no? Como que ese tratar de, como decir, ya lo quiero, como que sí es verdad, no, pero ¿qué tal si dentro de 3 días ya llega, ¿no? Pero ¿qué tal si dentro de 3 días vuelve, ¿no? ¿Qué tal si mañana me habla por teléfono, ¿no? Y entonces esta parte se vuelve un estira y afloje, ¿no? Porque me culpo a la vida, culpo a todo mundo, pero de pronto digo, bueno, es que pues es parte de mi proceso, es parte del proceso natural, pero no lo quiero. Exactamente. Y como dices, aquí es, ahorita que lo mencionaste, donde pasa eso, ya no está, te culpas, crees que no pasó. Y a todos nos ha pasado que un olor peculiar no lo recuerda, una música no lo recuerda. Y casualmente, cuando te pasa, es cuando más tienes a tu alrededor todas esas cosas que te traen a la mente a esa persona y volteas, ¿no? Y ves a alguien muy parecido a él, y es que aquí huele a él, y es que esto lo hacía él. Entonces siempre estamos pensando en lo mismo y no soltamos. Exacto. Y estamos en ese, ¿acepto lo que ha pasado o me sigo resistiendo?
¿no? Híjole, yo de verdad que lo pienso un poco en mi experiencia y de pronto, por ejemplo, pienso en la muerte de mi papá, ¿no? Y hace algunos, un mes y medio, 2 meses tal vez, platicando con mi terapeuta, me sacaba a colación el tema, ¿no? Y de pronto como que yo le di la vuelta, ¿verdad? Pues se hace uno astuto, ¿verdad? Le di la vuelta y me dice, a ver, ¿cómo vas? Y entonces yo le decía a ella, le digo, lo extraño, pero sé que ya no está. ¿Ah? No añoro que él regrese, ¿no? Porque él se ha quedado en la música, en los recuerdos, en las vivencias, en tantas cosas, ¿no? Soy su hijo. Y eso ya me hace parte de la vida que él me dio, de su vida, de su existir, ¿no? Algunos rasgos en mi manera de ser, finalmente son imitación de lo que aprendí de él, ¿no? Le digo, pero puedo decir, gracias, papá, ¿no? Pero ese ya es, finalmente tiene que ser parte del proceso, ¿no? Parte del proceso. Y bueno, ya hablamos de la negación, ya hablamos de ¿qué decíamos? Ya se me fue el avión. Del enojo, de la culpa. Y viene esta parte del dolor, esta parte del verdadero duelo, por decirlo así, ¿no? O sea, dentro de todo este duelo y dentro de todo este proceso, viene este verdadero duelo, ¿no? Donde decíamos, viene la depresión, viene la tristeza, viene la desolación. O sea, me experimento absolutamente solo en este mundo. Soy el más desgraciado porque estoy viviendo esto. Y aquí pienso que es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. No sé cómo lo veas tú, Grace, desde tu experiencia como terapeuta, pero considero que aquí es donde tenemos que poner mucha atención porque aquí es donde se acrecentan las conductas autodestructivas. Así es, güey. ¿No? Entonces, ¿qué aparece aquí? Estoy viviendo esta parte y pues órale, chúpale pichón, ¿no? O la droga, o no duermo, no como, etcétera, ¿no? Pero finalmente creo que lo que más logramos ver en la gran mayoría de los casos es que los vicios, ¿no? Las dependencias al alcohol, a la droga o a otras situaciones que ponen en riesgo la propia vida se acrecientan en esta etapa. Claro. Y aquí, mira, la depresión hasta cierto punto es sana cuando la vives. Estoy triste, sí, estoy deprimida. Como te decía, no es lo mismo. La tristeza me deja moverme, ¿no? Sigo haciendo mis cosas. Si estoy triste, pues sigo haciendo mis cosas. La depresión te imposibilita. Pero ya cuando llegas a estas conductas destructivas, ¿no? Que estás atentando contra ti, contra tu cuerpo, contra tu alma, es donde se recomienda ya buscar ayuda, sí. ¿no? Porque solos no sabemos salir de esto, no tenemos los recursos Exacto. ni emocionales ni psíquicos para salir de esto y a fuerza requerimos ayuda. Sí, fíjate que esta parte, digo, yo no sé si ustedes lo han vivido en alguna persona cercana, pero esta parte es en la que de pronto decimos, pues es que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos hacia dónde recurrir, ¿no? De pronto alguien dice, pues es que, pues vamos con el padre. Sí, qué bueno que vienen con el sacerdote, porque la parte espiritual, si hay esa creencia, hay que darle oportunidad que esa creencia sea fortaleza, sea ayuda, ¿no? No va a ser la solución completa, porque finalmente la realidad que se está tratando de solucionar no solamente tiene que ver con la realidad espiritual, hablando de la relación con la divinidad, sino también de la realidad espiritual, hablando de la realidad psicológica, ¿no? Entonces, sí, vamos a acercarlo a la oración, vamos a acercarlo al encuentro y al diálogo con una persona espiritual, pero al mismo tiempo vamos a darle oportunidad de vivir el encuentro con un profesional que le sepa guiar, que le sepa ofrecer un panorama
de la realidad para que la persona pueda elegir el camino más apropiado para salir de esta realidad, ¿no? Claro, Willy, y este proceso es el que nos ayuda a llegar a esta aceptación, ¿no? Y algo muy importante que podríamos hacer son estas redes de apoyo, ¿no? Exacto. Ahorita estamos solos, a lo mejor es una red de apoyo por el Zoom, de gente que ha vivido lo mismo, de la gente a la que sé que le intereso y que va a entender mi dolor ahorita, y que en estas redes de apoyo haya la parte psicológica, que es el psicólogo que sabe, y la parte espiritual, como dices, ¿no? Un sacerdote que lo guíe por esta parte de Dios y que te dé esa tranquilidad tanto de cuerpo como de mente y alma. Claro, claro. Y llegar finalmente, como lo acabas de decir, a la aceptación, ¿no? Que es esa toma de conciencia de que ya no hay vuelta atrás. Es un hecho. No está en mis manos solucionar esa realidad. Eso no significa que yo no voy a extrañar a la persona. Sí la voy a extrañar, pero ya tomé conciencia de que ya no va a estar, ¿no? Pero aquí ya no me enfrasco en el dolor, sino más bien tomo conciencia de todos los beneficios, de todas las gracias, si lo podemos decir así, de todos los bienes que yo aprendí, que yo adquirí, que yo soy, gracias a esa persona, ¿no? Y entonces aquí viene la liberación, finalmente, ¿no? Finalmente. ¿Sigo sin oírme? Si no hablo aquí. Diles, me escuchan, me oyen, me sienten. Bueno, pues es una opción, ¿verdad? Ya, lo voy a tener aquí, espero que así se escuche mejor? mejor. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿La oyen? A ver. Ok. ¿Sí se escucha? Ya, lo voy a tener aquí, espero. Ok, sí, ya se escucha. Muy bien, sí. Bueno, mientras en lo que encuentra su pregunta, Grace, ¿cuánto debe de durar de una manera sana, por decirlo así, un duelo? No hay un tiempo definido, Willy. Definitivamente es de acuerdo, regresamos a lo mismo, a los alcances y a la que tengamos cada uno. Pueden durar un mes, 6 meses, un año, ¿no? 2 años donde seguimos llorándole y sufriendo, pero mientras podamos hacer nuestra vida normal, es sano, ¿no? Eso quiere decir que está hasta cierto punto aprendido, ¿no? La aceptación, a vivir con eso. ¿Cuándo es cuando de verdad necesitamos la atención, como ya habíamos mencionado? Cuando estoy dejando de trabajar, cuando bajo de peso, cuando me estoy enfermando, ¿no? Porque ese sufrimiento nos enferma también. Ahí es cuando tenemos que poner especial atención y atendernos, ¿no? Pero no hay un tiempo en sí que yo te diga, en un mes tienes que estar como si nada. No estamos como si nada, pero tenemos que aprender, como dices, con esta persona, saber que ya no está. Sin embargo, la tenemos presente hasta en nuestra forma de ser, ¿no? Y en los recuerdos. Alguien decía, en alguna ocasión leí, pero no recuerdo exactamente en dónde lo leí, pero lo decía una especialista que ha trabajado la cuestión del duelo durante muchísimos años con personas que estaban en un área de oncología, ¿no? Con enfermos terminales finalmente, ¿no? Ella decía, de acuerdo al estudio que ella realizó, ella decía que, pues entre comillas, de acuerdo a las evaluaciones que ella hizo, ¿verdad? Pues el duelo al menos siquiera unas 12 semanas, ¿no? Estaríamos hablando de unos 3 meses, ¿no? Más o menos. De 12 a medio año, ¿no? Incluso, decía ella, la posibilidad de un año, ¿no? Pero ella remarcaba algo que a mí me llamó la atención en la lectura, porque decía, pero si después de este año la situación se convierte en una realidad patológica, como lo acabas de decir, entonces estamos hablando de un duelo patológico y se necesita urgentemente la ayuda del profesional
porque la red de apoyo ya no está siendo suficiente, ¿no? La familia ya no está siendo suficiente como para contener esta realidad, ¿no? Y está afectando la realidad familiar, la realidad laboral, la realidad social, etcétera, ¿no? Todos los círculos en los que la persona se desarrolla. Pero qué bueno que lo dices de esta manera, no hay un tiempo. Lo que sí es cierto es que hay que entrar al proceso, ¿no? Así es. Pregunta una persona que, ¿qué pasa cuando la familia no la dejan vivir su duelo? Yo creo que entiendo yo que es cuando no le permiten expresar, ¿no? Claro, pasa mucho y es en la familia, incluso en los trabajos, ¿no? O sea, muere un familiar cercano, te dan 2 días y te tienes que presentar a trabajar. No es cercano, no puedes asistir, ¿no? Porque te descuentan, entonces no te dejan vivir esos duelos. ¿Qué pasa? Lo tienes que vivir internamente, ¿no? Tu proceso lo tienes que hacer tú. Buscar, como les decía, esa red de apoyo de alguien que realmente te comprenda, te entienda, platicar. En estos momentos es expresarte. Muchas veces requerimos de un tiempo de silencio, Willy, para saber qué nos está pasando. Si ese tiempo de silencio no te funcionó a ti, no interiorizaste bien, no sentiste que hubo un alivio, busca esa red de apoyo que te comprenda, ¿no? Muchas veces efectivamente no es la familia, porque la familia nos quiere ver fuertes y normalmente esas son las palabras, ¿no? No llores, tienes que estar bien, tienes a tus hijos, tienes a tu papá. Sin embargo, si tú sientes que requieres todo eso, hazlo, donde no tengas ahí quien te esté diciendo que no, porque esas cosas son sanas. Quedártelas no va a ser nada bueno. Así es. Otra pregunta, ¿cómo tratar el duelo? ¿Cómo ayudarle a una niña que tiene 9 y 3 años? Murió el abuelito. ¿Cómo tratar? Es, como decíamos aquí, a los niños no les podemos ocultar nada de lo que pasó. Siempre es bueno decirles exactamente, hablarles con la verdad, desde que están enfermos. Está enfermo, está pasando esto, cuando mueren, pues decírselos de la manera más natural también, explicarles qué es lo que pasó. Ya lo hicimos, si no hicimos esto antes, porque muchas veces es muy bueno que los niños compartan el cuidado del enfermo, ¿no? Compartan las noticias que llegan a casa, si mejoró, si no mejoró. Los niños lo tienen que saber, también para que sepan. ¿Cómo les ayudamos si ya pasó? Si era una persona muy cercana y muy querida, y esto no solo funciona con los niños, funciona con todos. Hay que escribirle una carta de despedida, ¿no? Yo recomiendo mucho eso. Sobre todo agradeciendo todo lo que hicieron por nosotros, porque el agradecimiento sana. Gracias porque pasaste tiempo conmigo, gracias por el cariño que me diste, gracias. Lo que decíamos, ¿no? Es más doloroso cuando nos quedamos con esa culpa de lo que no hice, entonces háganlo en esa carta, ayúdenle a los niños, compartan, escriban la carta juntos y eso a ellos les sana y los tranquiliza mucho. Sí, fíjate que ahorita no recuerdo exactamente de quién es el autor, pero hace unos días atrás, en mi cuenta de Facebook, posteé precisamente un cuento para niños para ayudarles a entender la realidad de la muerte. Y con las imágenes y con el texto que trae este cuento, considero que es una ayuda muy eficaz, porque enfrenta a los niños con esta realidad desde una toma de conciencia de que es algo que sucede en los seres humanos, ¿no? Recuerdo muy bien que en el cuentito están los niños, son 3 niños, viven con la abuelita va a morir y entonces pues llega la muerte, llega a la casa y entonces uno de los niños prepara café y está preparando café y le da café a la muerte porque dice, entre más café le demos, pues no se la va a llevar, ¿no? Pero llega un momento en el que los niños toman conciencia y entonces dejan de darle café. Y es ahí donde entonces el personaje que aparece de la muerte les explica lo que sucede y lo que va a suceder. Y entonces es importante esto porque pues cuando ya la abuelita muere, ellos suben a la recámara y ven la ventana abierta
y ven cómo fluye el aire, ¿no? Y entonces estos niños, cada vez que ven la ventana abierta y fluye el aire, dicen, la abuelita está bien, ¿no? Pero finalmente hay que hablarles de esta realidad, ¿no? Ahora, aquí tocaste un tema que quisiera que tomáramos, digo, nos queda poco tiempo, nos quedan como 5 horas, pero, no es cierto, nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que tuviéramos a lo mejor en cuenta estos elementos, algunos elementos que nos ayudan para que el duelo sea más sencillo. Y el primero es el vínculo que teníamos con la persona que falleció. Sí, fíjate que es más fácil soltar y aceptar estas pérdidas cuando viven en plenitud en vida, cuando de verdad pasas tiempo con la persona, cuando le dices que la amas, cuando sientes que no dejas nada inconcluso. Cuando se van, te quedas con esa tranquilidad, ¿no? Sin embargo, cuando pasan cosas como no la visité, me pidió para el medicamento y no hice nada por ayudarle, ni siquiera la cuidé 5 minutos, es cuando nos queda todo este sufrimiento y todo este dolor que nos atora exactamente en esta depresión del que hubiera podido ser, ¿no? Entonces, hacer las cosas en vida es lo más recomendable. Si ya no lo hicimos, como les mencioné hace un momento, escriban y agradezcan todo lo bueno que dejó en ustedes. Y digo, es que no va a ser lo mismo que, por ejemplo, yo viva el duelo de la muerte de mi papá o de mi mamá o de un hermano, a que yo viva el duelo de un primo, por ejemplo, aunque haya sido muy cercano, ¿no? O del vecino, lo que tú quieras, ¿no? Pero tener en cuenta esta realidad es importante, ¿no? Ahora, tú lo mencionaste hace un momento. La familia siempre nos quiere ver fuertes, ¿no? Yo les decía a alguna ocasión a algunas personas, porque llegaron, padres, que murió mi mamá y entonces yo tengo que hacérmela fuerte porque si no todos en la casa se van a desmoronar y que quién sabe qué y que quién sabe qué tanto. Y le pregunté a esta persona, ¿y tú no lo sientes? No, pues sí. Entonces, si tu corazón tiene necesidad de llorar, llora. Si tu corazón tiene necesidad de enojarte, enójate. Si tu corazón tiene necesidad de mandar a todos a la fregada, mándalos. Pero vívelo. Nadie tiene que ser fuerte. Tenemos que vivirlo de acuerdo a nuestros recursos. Claro, Willy. Y es que también pasa eso. Muere alguien, estoy muy tranquilo y la gente dice, ¿que no te duele? O sea, ¿no lo querías? Si sí lo querías, ¿por qué no te duele, no? Entonces, también me siento mal por no sentirlo. Exacto. ¿No? Porque finalmente la familia o te obstruye ese dolor o te lo genera. Exacto. No, me siento culpable, pero ahora me siento culpable por no sentir nada. Pero no es eso, es esa tranquilidad que tengo de que en vida hice un bien. Exacto. Ahora, pienso que otra herramienta, otro elemento que nos puede ayudar también, sobre todo en esta situación de enfermedad, ¿no? Es que vivamos, si pudiéramos llamarlo así, este preduelo o esta preparación, ¿no? O sea, tomar conciencia de esto. Yo quiero hablar aquí, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá estuvo los últimos días con mi papá. Mi papá estuvo en el hospital 20 días aproximadamente. Y después del sepelio de mi papá, yo le pregunté a mi mamá tiempo después, ¿cómo lo había vivido ella? Y la respuesta de mi mamá fue, haber estado con él en ese tiempo en el hospital me ayudó a comprender esta realidad. Muere mi tío que era sacerdote, no lo vio, no lo saludó, no se despidió, no nada, y le pregunto a mi mamá, ¿cómo se siente ante esto? Y me dice, siento mucho dolor. No lo vi, no me despedí, etc. Entonces, mirar estas realidades es importante, tomar en cuenta esto es importante. No estoy diciendo que tu familiar ya enfermó, pues ahora ya hazte a la cuenta que ya te va a morir. No, pero es tomar conciencia de que está frágil, que está vulnerable y que pueden suceder muchas cosas. Así es, Willy, como dices, esa es una preparación del duelo, ¿no? Uh-huh. Cuando es anticipado, cuando está enfermo, cuando sabemos que la posibilidad mayor es que fallezca.
Las cuestiones es cuando es un accidente repentino, ¿no? Exacto. Cuando ahorita la pandemia, aunque enferme de COVID, pues lo que más esperas es que salgan adelante, ¿no? Sin embargo, hay que prepararnos porque es una realidad que estamos viviendo. Ahora, otro elemento que considero también importante y que a lo mejor lo tocaste hace un momento, es ese apoyo social, ¿no? Lo decías tú en las redes de apoyo, ¿no? Y pienso que ahorita sería importante, como tú lo dijiste, en vida. No podemos a lo mejor juntarnos todos, pero todos tenemos uno de estos. Podemos hacernos una llamada grupal por WhatsApp, podemos hacernos una llamada, una videoconferencia por Zoom, por Meet, por tantas plataformas que hay ahora, ¿no? Y he visto cómo algunas familias me han logrado compartir por mensaje que esto les ha ayudado mucho, ¿no? No pudimos estar juntos en el sepelio, pero ahora podemos apoyarnos a través de una llamada, podemos apoyarnos a través de un mensaje, podemos apoyarnos recordando las cosas buenas que hemos vivido, pero finalmente es esto, o sea, el apoyo de esta pequeña red que a lo mejor es la familia, pero también de los amigos, ¿no? Y aquí sería bueno incluso que hasta de las instituciones, ¿no? Gracias a Dios y gracias a esta pandemia han surgido muchas instituciones que de manera gratuita dan ayuda de escucha, porque a veces, como tú lo dijiste, requerimos escucha. Así es, Willy. Y sí es importante que la busquen, ya sea en una terapia personal, en una red de apoyo, porque ya hay redes de apoyo también en instituciones, como dices, que son grupales para que expresen con gente que nos entiende, con gente que está pasando lo mismo que nosotros, pero no se queden callados. Una de las cosas que yo creo, el llorar es bueno porque dicen que limpia el alma, pero llorar te agota. Y cuando llegas a ese agotamiento es cuando tienes que resurgir, cuando darte cuenta que la vida sigue y que tienes que seguir, ¿no? El buscar estas redes de apoyo también es muy bueno. Y por otro lado, pues abandonarnos a las manos de Dios, Exacto. ¿no? Entregarnos a las manos de Dios, no cuestionar, agradecer y nuevamente vivir esta experiencia desde lo más profundo y desde lo más lindo, o por recuerdos que tengamos. Y fíjate que aquí es donde venía yo con el siguiente elemento importante, que son nuestras creencias religiosas. En la invitación para esta plática que posteé en la mañana en la página de la parroquia, colocaba precisamente esta cita bíblica: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí está, hermanos. Tenemos esta esperanza. El Señor nos da este regalo, nos da esta oportunidad de experimentar la vida. Ya lo dice el prefacio número 1 de la misa para difuntos. La vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una morada en el cielo. Allá es donde nos vamos a encontrar nuevamente, porque es lo que nos da, es el regalo de nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Cuando San Pedro dice en su primera carta, en el capítulo número 4, si no mal recuerdo, dice: estén siempre preparados para hablar de su esperanza, de esta esperanza en Cristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que el Señor ha resucitado, que el Señor nos ha dado vida y que el Señor nos llama a vivir esta experiencia aquí, ahora, en el encuentro continuo con Él. Y este elemento es fundamental. A lo mejor no todos creen en Cristo, a lo mejor otros tienen otro tipo de creencias. Bueno, abrázate allí, porque este elemento va a ser fundamental. Claro, que es la espiritualidad de la que hablamos, ¿no? Exactamente. Pues, llámese Dios, llámese quien sea. Hay que tener esta espiritualidad para también sanar. Y ahora también el último elemento que pienso que es importante para que el duelo también pueda ser vivido de una manera más sencilla, entre comillas, ¿verdad? Es la manera en la que culturalmente entendemos la muerte. Y les decía yo hace un rato que es un dato que me gustaría que tocáramos, porque si no mal entiendo, en lo poco que he estudiado,
En Oriente, la realidad de la muerte es fuerte como para cualquier ser humano, pero quiero pensar que la perspectiva es muy distinta a nosotros. Pienso, por ejemplo, en una esposa, no sé, china o japonesa o no sé. Pienso en una mujer así, está frente al féretro de su marido y le está diciendo: me acabas de joder la vida. Me estás dejando con mi familia, con mis hijos, me acabas de joder la vida. Pero gracias. Gracias porque gracias a ti soy esposa. Gracias a ti soy madre. Gracias a ti tengo una familia. Gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti. Y entonces el descubrir todas estas bondades, todos estos regalos, todas estas gracias permiten que la muerte no sea vista de una manera tan drástica, tan complicada. Pero ahora miremos hacia nosotros, hacia Occidente. De manera particular miremos México. ¿Cómo entendemos la realidad de la muerte? Y quiero poner el ejemplo tomando un coche. Chocas, se abren los, ¿cómo se llama? Las bolsas de aire de todos lados, llega el ajustador y ¿qué te dice? Es que pérdida total. Ese coche ya no sirve. Y para nosotros en México, la realidad de la muerte tiene esa característica. Ya te moriste y te llevaste todo. Me estás matando. Pero culturalmente no nos damos oportunidad de mirar todas las bondades, todas las gracias, todos los regalos que esta persona que se va nos ha obtenido para nosotros. Así es, Willy, y eso es en la aceptación. Yo creo que dos elementos muy importantes, que uno es el desapego de la persona, ¿no? Se escucha triste, pero ya no está, ¿no? Mi vida de aquí en adelante es solo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y la otra es la interiorización, ¿no? Para estar sanos, lo interiorizo en lo que soy ahora, en las posibilidades que tengo, en que tengo unos hijos que me dejó, en que tengo ya un trabajo fuerte que me dejó, ¿no? O que tengo un vacío como esposo también, porque a lo mejor el esposo es el que se queda con los hijos y tengo que aprender a llevar estos dos caminos juntos. Entonces tengo que interiorizar esa persona que eras para aprender de ti también, ¿no? Incluso después de muerte, seguir aprendiendo de ti, pero de una manera alegre y sana, para un bien. Sí, finalmente. Sí, es que creo que estamos ante una realidad, ¿no? Que estamos viviendo muy fuerte, algo que no estamos acostumbrados, culturalmente hablando. Hemos platicado, creo que durante estos días, que hasta de estado en estado cambia, ¿no? O sea, tampoco podemos englobar como es que en México se vive así, hasta en los estados, ¿no? Cambia de una forma de vivir esta parte del duelo y de la muerte, ¿no? Entonces creo yo que esto nos está afectando porque de hecho hasta los novenarios, ¿no? O sea, que nosotros culturalmente los hacemos, pues es una ayuda, una forma de ayuda para la persona, porque están ahí contigo, son los 9 días, creo que es como el tiempo más difícil, ¿no? De esta separación. Y entonces los novenarios pues nos ayudan como a estar ahí, ¿no? Porque estamos acostumbrados al apapacho, al que te estén procurando que estemos. Y ahorita, al vernos como en esta realidad de que no podemos novenarios, no podemos estar ahí velando a nuestro difunto, creo que este choque tan fuerte que estamos teniendo, ¿no? De que es que no nos dejan, es que no te dejen. Estamos viviendo ante una realidad, a una situación extraordinaria, a lo que estábamos acostumbrados, pero creo es esto, ¿no? O sea, el vivir día con día con las personas, demostrarles esta parte de cariño y pues vivirlo ahora de otra forma, ¿no? Aceptar, primero creo que tenemos que aceptar eso, que estamos en una pandemia, que tenemos ante nosotros una realidad distinta y que las personas se van a ir, nos vamos a tener que separar de las personas, pero que tenemos esta capacidad para aceptarlo, ¿no?
Claro, y como dices, finalmente esta pandemia ha traído muchos cambios, ¿no? Y nuestra realidad ahora es esta. Entonces, hasta el que muera una persona, la realidad ya es diferente. Entonces, hay que aprender a vivirlo de esa manera. No nos podemos quedar con el que no pude velarlo, no pudieron acompañarme, no pudimos. Ahora es esta la realidad y así la tenemos que aceptar. Exacto, y que no que nos quedemos con eso, ¿no? Porque he escuchado, se fue solo, no pude estar. Sí estuviste, ¿no? En oración, cuando estaba en el hospital estuviste con oración, no a lo que estamos acostumbrados, pero sé que es difícil, ¿no? Pero sí lo podemos, y podemos estar con ellos a través de la oración. No soltarnos jamás de esto, de creer, de tener fe, que esas oraciones y ese acompañamiento está. Quizás no puedo estar contigo físicamente, pero puedo estar orando por ti, haciendo mi día a día, ofrecerlo por ti. Claro, y importante lo que dices, la fe es lo que no tenemos que perder. Y en ese sentido, considero que las herramientas que como cristianos tenemos son muchas, ¿no? El acercamiento a la palabra es algo fundamental. Alimentarnos de la palabra de Dios, darnos oportunidad de saborear este manjar, este consuelo que el Señor en esta palabra divina nos ofrece, ¿no? En cada palabra, en el descubrir que el Señor es mi pastor, que nada me falta, que aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque Él va conmigo, Él está conmigo, Él no me abandona. Por otro lado, también tenemos este otro recurso importante, la comunidad, ¿no? Una comunidad a la que le puedo decir, estoy triste, oren por mí, estoy triste, necesito de su apoyo espiritual. Y esto es fundamental, esto es importante, esto es valioso, ¿no? La meditación en silencio, que nos da oportunidad de tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestra persona, frente a nosotros mismos y frente a nuestro Creador. Y entonces estas herramientas se vuelven fundamentales e importantes. Y pienso que queda un reto, no sé si ustedes lo miren así, pero pienso que queda un reto. ¿Cuál es el reto? Educarnos, si se puede decir así, o crecer en la resiliencia, ¿no? Porque finalmente no tenemos este recurso, ¿cierto? Y entonces estas situaciones vienen a ser un bombardeo ante lo cual no podemos responder, porque no tenemos los recursos, no tenemos las habilidades, no tenemos las palabras, no tenemos los lugares incluso, ¿no? Para poder hacerlo. Y yo creo que esto será un tema que quedará pendiente, ¿no? ¿Cómo enfrentar la adversidad? ¿No? Claro, Willy, y desde este cambio, porque como dices, no sabemos, no tenemos el recurso para entender esta pandemia. No tenemos, a pesar de que ya es prácticamente un año, nada más nos dicen, puede salir, y bueno, la gente está en la calle, ¿no? O sea, no estamos sabiendo cómo aceptarlo y cómo afrontarlo. Entonces, sí sería bueno, como dices, esa plática de ayudarnos a ser resilientes, de ayudarnos a aceptar esta nueva realidad y sobre todo de ayudarnos a saber cómo vivirla. ¿Cómo generar los recursos, no? Los recursos emocionales, los recursos psíquicos, los recursos sociales, los recursos familiares, para poder tener una red que nos sostenga ante esta situación. Muy bien, pues, amados hermanos, el tiempo se nos ha acabado, quisiéramos quedarnos más tiempo aquí. El tema es un tema muy amplio, hemos tratado de sintetizar lo más que podemos, pero queremos decirles, amados hermanos, que para nosotros, como sus pastores, también es triste mirarlos en esta situación. Cada vez que nosotros escuchamos o cada vez que nosotros leemos ahí en la hoja de intenciones para la misa que murió tal persona, que murió esta otra persona, para nosotros como sus pastores también es triste. Porque sabemos
que no la están pasando bien. Pero tengan la confianza de que nuestra oración, nuestra entrega, nuestro sacrificio de cada día lo ofrecemos para que el Señor continúe bendiciéndoles. Ánimo, vamos. No se dejen vencer. La fuerza del Señor está con nosotros. Caminemos. Y si hay necesidad, ustedes saben, como se los hemos dicho, si estás pasando por alguna necesidad, toca. Tal vez podremos ayudarte y lo haremos con mucho gusto. Ven aquí a Cáritas. A lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor no tienes para darle de comer a tu familia. Ven aquí, aunque sea 1 kilo de frijol, aunque sea un poco de arroz, aunque sea unas sopas, aunque sea algo, unos atunes, lo que sea, podremos ofrecerte. Pero ten en cuenta que somos una gran familia unida por el Espíritu de Dios. Les agradezco a todos por haberse conectado en esta noche. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias porque pues tu trabajo va a rendir mucho fruto aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Itzel, también por tu cercanía y por tu participación. Terminemos este momento entonces agradeciendo al Señor con un momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Porque aunque pareciera que el panorama es un desierto que nos calcina, tu gracia siempre aparece como esa brisa fresca que reconforta el alma. Gracias, Señor, porque en esta noche has visitado el corazón de muchos hermanos nuestros y los estás tocando con tu paz, con tu misericordia. Gracias. De verdad que no hay palabras para agradecer cada bendición que derramas y que has venido derramando en estos días sobre todas estas familias y sobre el mundo entero. Señor, no te olvides de quienes están sufriendo por esta pandemia. Sánalos. Dales fortaleza. Y a nosotros, danos la gracia de ser empáticos con los que sufren y de elevar una oración más confiada a ti. Porque tú nos lo has dicho, que todo aquello que pidamos en tu nombre, tú nos lo concederás. Y hoy te pedimos la paz y la salud para nuestros hermanos enfermos. Gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que haces en la vida de los hombres. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 9 de la noche para terminar con nuestro retiro y bueno, avanzar en este proceso, en este tiempo de la Cuaresma. Que el Señor los bendiga, que tengan buen descanso. Adiós.